Yo les voy a hablar de paths seguros o rutas seguras, que sería la traducción. Y bueno, en la imagen pueden ver, pues simplemente la idea de las rutas es cómo nosotros desde nuestra sesión de R podemos buscar nuestros archivos. Y con la experiencia que ustedes ya tienen de R, yo me imagino que ya saben más o menos cómo desde una sesión de R abrir un archivo o guardar una imagen en el folder que ustedes quieren. Sin embargo, lo que se trata en parte de esta práctica es de cómo hacer buenas prácticas para encontrar nuestra ruta y establecer nuestras rutas de la mejor manera. Después de el día de hoy, creo que todos vamos a no solo saber quién es Jenny Bryan, sino que ser fans. Y como Jocelyn y yo ya somos super fans, entonces lo que sigue en la vida del herrero es la vida de los stickers y les voy a enseñar mi nuevo sticker favorito, es este. Y viene del inglés, pero las iniciales bueno, en inglés es Everything I Know is from Jenny Bryan. Todo lo que sé es por Jenny Bryan y refleja pues gran parte de mi realidad. Entonces, toda esta plática está inspirada en parte por una pelea de Twitter. No, no es pelea, pero empezó por una discusión en Twitter que antes de Twitter vino que en 2017 Jenny Bryan, nuestra nueva gurú de R, para los que pusieron que no y para los que pusieron que sí, espero que ya eran fans, dio una plática en Nueva Zelanda y en uno de sus slides estaba esto, ¿no? Que decía que si la primera línea de tus scripts de R es set working directory y un pad de tu computadora, voy a ir a tu oficina y voy a incendiar tu computadora. Entonces, en principio uno piensa y dice, ¿por qué le causa tanto enojo que yo ponga el directorio de trabajo, que cuando es una instrucción muy común, ¿no? O sea, yo creo que todos lo hemos hecho. Y al final de hoy espero convencerlos de que pues esta es una mala práctica. Y bueno, solo por completez, había dos como enunciados que podrían ocasionar que Jenny vaya a incendiar tu computadora. El segundo no es el de lo que vamos a hablar en esta clase, pero se los voy a compartir porque no quiero que alguien queme su computadora. Entonces, para que tengan cuidado, y creo que este no lo van a hacer por otras lecciones que ya les habrá dicho Jocelyn, y es que si la primera línea de tu script es rm list igual a ls, también Jenny va a incendiar tu computadora. Entonces, la primera, hoy vamos a ver mejores maneras de establecer tu directorio de trabajo. Y la segunda, la respuesta fácil, es que es mucho mejor idea siempre reiniciar tu sesión de R por completo. Y bueno, algún día tendremos estos stickers, pero la idea de ponerlo aquí es un poco para dar el contexto de dónde vienen estas ideas y porque, bueno, como siempre queremos, pues estos slides están basados en el material del taller What They Forgot, que también es de donde está basado, que les compartió Jocelyn. Yo desafortunadamente no he tomado ese taller, pero sí vi el material y está muy bueno y fue desarrollado por Cara Wu, Jenny Bryan y Jim Hester. Tiene una licencia Creative Commons 4, que quiere decir que lo podemos modificar dando atribución. Y bueno, pueden consultar más detalles en la liga. Y también estos nuevos slides tienen la misma licencia, ¿no? Entonces, bueno, ellos son los que crearon este material y desarrollaron estas ideas que algo que pasa mucho, yo siento, cuando uno ve todas estas ideas de trabajo y de aplicación, es que dices, pues yo siento que se me pudo haber ocurrido. Y la verdad es que son ideas muy geniales, que aunque parezcan intuitivas ya que las conoces, es muy difícil que a uno se le ocurran. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y hay varios conceptos que son importantes. ¿Qué es el sistema de archivos? Y en un sistema operativo, el sistema de archivos va a ser la parte que administra que administra dónde se ubican, o cómo, más bien, que administra los directorios y los archivos pues, del sistema, ¿no? Y toda sesión de R está
está asociada a una carpeta, digamos, del sistema de archivos. Entonces, bueno, cuando ustedes abren R, que de normal, por ejemplo, aquí si yo abro R, aunque sea R básico, siempre puedo hacer getwd, que supongo que mi letra está muy chiquita, pero a lo mejor lo han hecho, y por defecto, mi directorio de trabajo, que es hacia donde está apuntado mi sesión de R en el sistema de archivos, es lo que se llama home o mi directorio de, pues sí, de home del usuario. Y bueno, ya que hoy empezaron a ver proyectos, han visto que esto no es conveniente y que normalmente, bueno, y que suele pasar que es más conveniente cuando usas proyectos que tu sesión esté apuntando a una carpeta particular. Pero aún así, incluso con el proyecto, pues tu sesión está apuntando a una carpeta de tu computadora, ¿no? Casi como si abrieras tu ventana de archivos del explorador de Windows o el Finder en Mac. Y bueno, y siempre está el concepto de cuál es el directorio de trabajo hacia el que está apuntando la sesión, y ese se obtiene con getwd. Entonces, lo que queremos saber es, si no vamos a usar setwd, ¿qué vamos a usar para asegurarnos que nuestro directorio de trabajo esté apuntando al lugar correcto o cuáles serían las buenas prácticas? Y bueno, para tener paths o rutas seguras, hay dos principios fundamentales. El primero es que queremos construir las rutas en relación a una base estable. Y ahorita vamos a hablar qué quiere decir una base estable. Y la segunda es que no tenemos que tratar las rutas como si fueran caracteres comunes, es decir, como si fueran la cadena de caracteres plátano o lo que sea, sino que los tenemos que tratar como lo que son rutas, y hay funciones especializadas para tratar con rutas. Y para eso hay un paquete que se llama FS, que viene de File System, y tienen funciones justo para hacer esta interfaz y poder hablar con el file system o con el sistema de archivos de nuestras computadoras, bueno, y que todo funcione. Y quizás se preguntan qué puede fallar. Entonces vamos a hablar primero de qué quiere ser una base estable. Entonces, cuando yo quiero hablar de crear una ruta, por ejemplo, a los datos de mi directorio, que sería, yo tengo un directorio que tiene mi carpeta de datos, y dentro de mi carpeta de datos tengo un archivo datoscrudos.csv. Entonces, ¿yo cómo puedo acceder a esos datos? Podría crear una ruta absoluta, que sería, por ejemplo, hacer C2.W Teresa diagonal, y crear una ruta desde el inicio de mi computadora. Y el problema con esa ruta es que si yo le paso mi script a otra persona, no le va a correr, ¿no? Incluso si paso el proyecto completo, ese script no va a funcionar, y se pueden imaginar por qué, ¿no? Porque está direccionado a mi computadora, ¿no? O sea, solo funciona en mi computadora. En cambio, si yo ya estoy en un proyecto y las rutas las genero a partir del directorio del proyecto, entonces ese script sí va a funcionar para otras personas. Entonces, bueno, la diferencia es, tiene una base estable, la base estable va a ser datos, y a partir de ahí yo puedo generar, ¿cómo se dice? Rutas que van a correr además si yo comparto el proyecto a otras personas. Bueno, aquí sería, por ejemplo, la base estable puede ser el directorio del proyecto, pero también yo puedo, o sea, hacer el directorio del usuario con una base estable. Si ustedes ponen file.pad y virgulilla, en realidad o usan el fs-pad home, lo pueden tratar en su sesión de R, y van a ver que también les da el directorio del usuario, pero también es una base estable, porque también va a funcionar independientemente de la computadora que estemos usando. Entonces, bueno, la parte importante es cómo construyes a partir de tu base estable, y las rutas absolutas, que de hecho ya les puse, no tienen nada de malo. O sea, por ejemplo, muchas veces para algunas funciones dentro de R, tú necesitas pasar una ruta absoluta para que corran. En algunos paquetes yo me he encontrado que si les mandas rutas relativas, no funcionan. Y está bien, muchas veces necesitamos usar rutas absolutas, pero lo que es importante es no escribirlas como tal en tu script, sino formarlas al tiempo de ejecución. Es decir, estas dos instrucciones nos regresan exactamente lo mismo, pero la diferencia
es que si yo escribo mi ruta absoluta directamente en mi script, si yo comparto mi proyecto o mi script o lo que sea, esto, o sea, la parte del proyecto, esto no le va a funcionar a la persona a la que yo le comparta mi proyecto. O incluso si yo cambio de computadora o cambio de directorio mi proyecto, esto va a dejar de funcionar, ¿no? Si yo renombro una de mis carpetas de, no sé, cursos a cursos 2019 o algo así, este va a dejar de funcionar. En cambio, este va a seguir funcionando porque lo único que utiliza como base es el proyecto mismo. O sea, este se construye a partir de una base estable y este utiliza una, se escribe directamente la ruta absoluta. La consecuencia de ello es que en la primera instrucción, usando el paquete file system, se podría hacer de otras maneras, pero usando el paquete file system, es que va a seguir funcionando si yo muevo mi carpeta de lugar o incluso si yo comparto mi script con otra persona. Entonces, para construir rutas, lo que vamos a hacer es que vamos a usar el paquete here para construir las rutas dentro de un proyecto. Y la palabra proyecto es más general que rproject. O sea, un proyecto puede ser simplemente por ejemplo, una carpeta de Git es un proyecto como tal. Una carpeta que tiene control de versiones de Git es un proyecto como tal y el paquete here va a funcionar bien porque va a tomar como base donde está el archivo .git de la carpeta. La otra cosa importante es que durante el desarrollo, el directorio de trabajo siempre tiene que estar en el nivel más alto. Ahorita les hablo de qué es eso. Y las rutas absolutas se construyen al ejecutar el código. Entonces vamos a ver un ejemplo. Les mencioné dos paquetes. File System es el paquete que nos ayuda a trabajar con rutas como si fueran rutas y no son caracteres o strings. Y el paquete here. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo hago library here, entonces me dice dónde está tomando mi base. O sea, a partir de dónde se van a construir las rutas, ¿no? O sea, cuál es mi base. Entonces, en este caso es mi usuario, documents, ejemplo here, que es mi proyecto, donde empieza. Entonces, si se fijan, aquí está mi rproject. Entonces, lo que hace el paquete here es que va a tomar como base donde está el archivo .rproj. Entonces, a partir de ahí se van a construir las rutas. Si yo veo cuál es mi working directory, entonces va a ser justamente este. Porque así funcionan también los proyectos, ¿no? Entonces, es user stereo m documents ejemplo here. Esta función me gusta. Esta función es del paquete file system y lo que te dice es que te enseña el árbol de archivos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un archivo rproject, luego tengo una carpeta que se llama 1 y luego aquí está el 2, que quiere decir que es otra carpeta, y luego objetivo.txt, que es el archivo. Entonces, en negro están los archivos y en azulito negritas están las carpetas. Entonces, ahora lo que yo quiero hacer es construir, usando mi base estable, una ruta al archivo objetivo.txt. Entonces, lo que haría sería usar here. Voy a cargar la librería para no... Entonces, haría here. ¿Y qué tengo que hacer? 1, 2. Y ahora sí ya llegué a objetivo.txt. Y bueno, esto lo voy a leer. Lo logramos. Es lo único que hice en mi archivo. Entonces, ahora les voy a enseñar algo que creo que sí les va a impresionar. Y esto es parte de lo que hace here. Si yo cambio mi working directory, o sea, por ejemplo, por alguna razón yo cambio el working directory adentro de la carpeta 1. Entonces, si se fijan, eso es lo que hace ZWD. Checo y realmente mi working directory ya está en 1. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo normalmente para volver a leer mi archivo? Tendría que modificar cómo escribo la ruta, ¿no? Porque ya no estoy leyendo desde donde está el rproject, sino que ya me metí una carpeta hacia adentro. Pero lo que funciona muy bien desde here es que no importa si yo ya que mi directorio de trabajo esté en una subcarpeta,
yo todavía puedo ejecutar la misma función y here sigue funcionando. Si yo simplemente escribiera la ruta, la verdad es que no va a funcionar, ¿no? Entonces, normalmente, ¿por qué? Porque ya cambié mi directorio de trabajo hacia una carpeta adentro, ¿no? Lo que tendría que hacer típicamente es borrar este 1 y ahora sí ya funciona. Pero lo que está muy bien con here es que no importa cuál es el directorio de trabajo. Y a lo mejor ustedes dicen, pero ¿por qué haría eso, no? Pero en R Markdown hay algo que pasa y es que el directorio de trabajo de R Markdown no va a ser el del proyecto, sino va a ser donde está ubicado el archivo RMD. Si nosotros tenemos en un proyecto, y esto es muy común, tenemos aquí nuestro ejemplo 1, 2 y tenemos un exploratorio y tenemos scripts de R y a lo mejor tenemos otra carpeta con nuestros archivos RMD. Y esto no tiene nada de malo porque no necesariamente tienen que estar ahí directamente. Entonces, lo que va a pasar es que mi directorio de trabajo de R Markdown va a ser este folder. Y eso es un problema porque si yo quiero escribir rutas dentro de mi RMD y no utilizo el paquete here, van a tener que estar referenciadas desde aquí adentro. Es decir, el directorio de trabajo de los archivos RMD no es el directorio de trabajo del proyecto. ¿Cómo lo resuelven? Pues con el paquete here. También, si yo escribo, por ejemplo, la construcción de rutas, read csv here datos 01 educación. Si compartes el código o mueves la carpeta de lugar, va a seguir funcionando. Va a funcionar incluso cuando el directorio de trabajo es una carpeta anidada, no la de primer nivel. Por ejemplo, si yo tengo una carpeta de R Markdown y ese es el directorio de trabajo. Funciona para proyectos de RStudio, repositorios de Git, paquetes de R, o simplemente si yo tengo una carpeta y le agrego un archivo que se llama .here. Y funciona con archivos de R Markdown o con testdat. Testdat, si cuando vean algo de desarrollo de funciones, es para hacer testing de funciones y también cambia el directorio de trabajo al directorio donde están las funciones guardadas. Entonces, bueno, el paquete here lo vamos a utilizar para construir las rutas tomando como referencia una base estable y va a tener todas esas ventajas. La segunda cosa que quería hablar es FS, que viene de File System, es el otro paquete que mencionamos. Y es una interfaz, bueno, nos da una interfaz a operaciones del sistema de archivos multiplataforma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, va a funcionar sin importar el sistema operativo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una ruta de esta manera, como datos, diagonal, diagonal, Fusion Time, estas rutas funcionan en Windows. Y no sé si les ha pasado, pero a veces les comparte script a alguien que trabaja en Windows y por default, por defecto, cuando uno copia rutas a veces del explorador de Windows, te pone las diagonales invertidas. Y una manera fácil de arreglarlo es poner doble diagonal. Pero esto no funciona en Mac o en Linux. Entonces, bueno, pues no es una buena manera de construir rutas. O bueno, ya entonces, una manera como de asegurarte de que tus rutas y tu script es multiplataforma y que no va a tronar cuando mandes tu script a lo mejor de tu computadora personal Windows al servidor, ¿no? Si es un producto, es utilizar el paquete FS que es multiplataforma. Y tiene varias cosas buenas. Una es que siempre va a expandir las tildes, es decir, que no va a propagar cuando pones home, sino que va a expandir la ruta absoluta y eso es conveniente. Va a usar siempre una sola diagonal para delimitar directorios. Nunca va a usar múltiples diagonales. No sé si les ha pasado, pero eso no es un pad limpio, pero a veces puedes poner 2 diagonales y sigue funcionando, pero es un pad sucio y eso lo hace difícil de manipular o de hacer operaciones con él. Cuando no expandes, la dificultad es que es difícil hacer operaciones con los pads. Y muchas veces los pads o las rutas tienen información que queremos extraer. Entonces, que estén en un formato limpio facilita trabajar con ellos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo library FS. Si yo hago dir ls, que además tiene una sintaxis muy similar a otros sistemas de archivos porque está basado en,
bueno, en cosas más generales que no solo son R, también tiene un sistema de colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí los archivos están en verde, los RMDs, las carpetas están en negritas, entonces tienen un archivo de color. Aquí lo que les quería mostrar es que expande rutas completas y que es tidy, es decir, que nos muestra primero la ruta absoluta y además, pues siempre hay una sola diagonal. Y bueno, al principio a veces uno lo siente innecesario porque lo puedes hacer casi todo como con strings, pero sí vale la pena utilizar las herramientas correctas. Entonces les toca la parte práctica y para eso tienen que descargar el material con use course comunidad bioinfo diagonal corrige rutas. Bueno, pues este simplemente era un ejemplo de maneras en las que a veces se comparten archivos o proyectos con rutas que fallan y lo que tenía que hacer era corregirlo. Aquí podían usar here o no, pero por ejemplo, simplemente por usar proyectos ya tenemos la vida más fácil, porque con borrar esta parte ya funciona, ¿no? Y usando el paquete here, lo que tendríamos que hacer es borrar hasta acá. Y aquí usaríamos here y pondríamos, ya lo hice medio gacho, datos, y también ya funcionaría. Ya. Y sí, bueno, las dos razones por las que estaban los dos es porque son dos maneras que se escriben rutas comúnmente, pero ninguna de las dos es portable ni autocontenida, ¿no? Entonces, autocontenida no es porque este proyecto como tal no se puede reproducir en sí mismo, y no es portable porque mueves las cosas del lugar y deja de funcionar. Y bueno, el segundo ejercicio es rutas relativas. Entonces, aquí dice, ¿qué ocurre si cargamos los datos en relación a la ubicación de este archivo? ¿No? Entonces, cuando se desarrolló este archivo, las cosas estaban pensadas a que el directorio de trabajo era la ubicación de este archivo. Entonces, para que este archivo funcione, el directorio de trabajo tiene que estar fijado en el folder de R, ¿no? Pero pues esto no funciona, porque en general no funciona si yo abro el proyecto, abro el script y lo trato de correr, porque como tendría que empezar mi archivo, sería con un setwd, ¿no? Y alguien vendría a quemar mi computadora y eso no lo quiero. Entonces, ¿cómo tendremos que modificar este script para que funcione y encuentre los datos sin importar cuál es el directorio de trabajo? Entonces, bueno, este no funciona como está. Tendrían que modificarlo o utilizar la función here, ¿no? Que era lo que ya habíamos resuelto aquí. Entonces, un poco sí, ya lo teníamos resuelto. Y el ejercicio 3 es lo que les he estado mencionando de R Markdown. Y lo primero es, para los que no conocen R Markdown, un archivo R Markdown es un archivo que mezcla texto que se puede formatear utilizando el lenguaje Markdown y código de R. Y tiene unas peculiaridades, y algo que les quería primero ver, que quería que vieran primero es, este es R Markdown, y ya se los he mencionado, pero entonces, ¿qué va a regresar getWD? Luego, si dentro del R Markdown cambiamos el directorio de trabajo, un directorio hacia arriba, quiere decir, o sea, punto es moverte un directorio hacia arriba. Entonces, por ejemplo, si mi directorio es archivos RMD y yo pongo punto, me muevo un directorio hacia arriba que es R. Entonces, es salirte del directorio hacia el de arriba. Y después vuelven a revisar el directorio de trabajo. Entonces, el primer ejercicio es pensar qué te regresan cada una de estas tres instrucciones. Entonces, piénsenlo y después córranlo para ver qué regresa. Para correrlo le tienen que presionar aquí donde dice init. Cuando ustedes hacen getWD, es esto que ya les dije varias veces,
En vez de darles el directorio del proyecto, les da un nivel adentro, que es donde está guardado el archivo R Markdown. Esto no sé si se lo esperaban, espero que sí, porque ya lo había dicho, pero si no, no importa. Pero quizá es poco intuitivo, porque normalmente el directorio de trabajo es el directorio del proyecto. Ahora, cuando nosotros hacemos zwd punto punto, lo que hace es que se mueve una carpeta hacia arriba. Entonces estamos haciendo que el directorio de trabajo se vuelva otra vez el directorio donde está el directorio del proyecto. ¿Ok? Y luego en el siguiente bloque de código vuelvo a checar el directorio de trabajo y si se fijan, otra vez estoy adentro de la carpeta de R. Entonces, bueno, quizá esto es poco intuitivo, pero lo que está pasando es que el zwd no me va a funcionar si lo intento usar. Si quiero yo cambiar mi directorio de trabajo simplemente usando zwd en un bloque de código de R Markdown, no funciona así, porque solamente lo cambia para el código que está dentro de ese bloque. La segunda cosa importante es que por defecto el directorio de trabajo de un archivo R Markdown es el directorio donde está guardado el archivo R Markdown.rmd. Y la consecuencia de esto es que las rutas para leer los datos van a tener que tomar como referencia van a tener que ser, bueno, o usamos here o tienen que estar construidas a partir de donde está guardado el archivo R Markdown. Es decir, que si yo tengo en un mismo lugar un script de R y un script RMD, para leer los mismos datos, las rutas tienen que ser diferentes, porque el archivo .r usa como directorio de trabajo el directorio del proyecto, pero el archivo RMD usa como directorio de trabajo la ubicación del archivo. Entonces, el último ejercicio es cambiar el valor de eval a true. Entonces, aquí, el último bloque de código dice eval false. Entonces, borren eso a eval igual a true. Y escriban una instrucción para leer los datos y que funcione. ¿Cómo tiene que ser ¿Qué tienen que escribir aquí? Son los mismos datos que leyeron en los ejercicios anteriores. Y justo aquí tenemos dos respuestas y las dos funcionan. Y la diferencia o la ventaja de usar here contra file system está en que, si se fijan, este pedazo de código de here nos puede funcionar para cualquiera de los tres ejercicios. Ese siempre funciona. Nos funciona para arreglar la ruta sin importar dónde esté el directorio de trabajo. Entonces, la ventaja de usar here es que nos va a tomar siempre la misma base estable que es el R Project. No importa si es mi R Markdown que quiere cambiar el directorio de trabajo o si es pues un script de R normal que usa como directorio de trabajo donde está el punto R prog. Entonces, pues aquí lo conveniente sería usar here. Y para lo que vamos a explotar más el uso de FS, que quizá no está en estos ejercicios, es para manipular esos paths y hacer operaciones con ellos. Y lo vamos a ver más en la siguiente plática. Entonces, bueno, y a mí me gusta más todavía ponerlo así, pero funciona perfecto. Y este ya funciona sin importar cuál es el directorio de trabajo, ¿no? Ese nos puede funcionar para el script 1, para el script 2 o para el script 3, fue el mismo pedazo de código. Y no importa que el Markdown cambie el directorio de trabajo. Ok, pues todo esto de here y de no usar ZWD y de cómo hacer los paths, también tiene, o sea, no toda la gente está de acuerdo en cómo hacerlo, pero nosotros creemos que es una manera muy conveniente y que para un flujo de trabajo de producir un producto es lo mejor, porque puedes tener proyectos autocontenidos que puedes compartir y sin tener que estar modificando el código de las demás personas. Entonces, sí, el paquete here, también les digo, R Markdown, bueno, no sé, nadie lo ha preguntado, pero quizá quieren decir por qué R Markdown haría eso. Y lo hace porque el default de R Markdown es producir HTMLs. Y los HTMLs, para hacer autocontenidos, generan normalmente las rutas a partir de la ubicación de
del directorio, ¿no? Entonces tú quieres que las imágenes y todo se busque a partir de donde está guardado el archivo de índice general. Entonces por eso las genera así. Y hay otras maneras de darle la vuelta, pero el paquete here a mí me parece que es de las más limpias porque funciona bien y es una solución general que funciona para todos los scripts. Entonces no importa si estás en R o en un script de R tal cual o en tu proyecto general o dentro del R Markdown, tienes una solución que funciona en todos los escenarios. La segunda es, ¿qué nombre le doy a mi archivo? Otra vez, como son cosas que uno dice, siente que son triviales, pero yo personalmente he cometido tantos errores con malos nombres y en mi experiencia lo he visto, o sea, en el ámbito laboral, no solamente académico o escolar, tantas veces usar malos nombres que tienen consecuencias muy graves. Desde eliminar archivos importantes, pues que todo sea mucho más doloroso porque trabajar con malos nombres hace que el flujo de trabajo sea muy malo y te limita lo que puedes hacer. Entonces, los nombres importan y hay 3 principios básicos. Tienen que ser amigables para computadoras, amigables para humanos y que se ordenen convenientemente. Entonces, ¿qué quiere decir que sean amigables para computadoras? Bueno, aquí hay unos ejemplos como para ilustrar. Y nada más que encontré esta imagen de los vulcanos y me acordé de larga vida y prosperidad porque realmente los malos nombres son un dolor que terminamos perdiendo los archivos, ¿no? Yo he visto esto de tesis final y ya que le pones a un archivo final, estás además como condenándolo a que va a haber 10 versiones de ese archivo, ¿no? Tesis final, 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 final 20 veces. Este es un nombre malísimo. No te dice, te habla muy poco de qué hay en el contenido de ese, o sea, qué es lo que contiene ese archivo. Y el final tampoco te habla de tiempo, ¿no? Simplemente de que fue un intento de que fuera final, pero pues nunca es el final solo porque lo diga. Otra mala práctica es poner, y eso también lo veo todo el tiempo, poner puntuación en los nombres de archivos, con espacio, con acentos. Esto no es nada amigable para computadora, es amigable para el humano porque es fácil de leer, pero cuando uno está leyendo estos es muy poco, es un problema. Y no sé si también les ha pasado, pero cuando te pasan archivos que se crearon en un sistema operativo como en Windows y los quieres leer en Mac y además tienen puntuación y acentos y es súper difícil. Y este también es un mal nombre, aunque no lo parece tanto, figura espacio 1.png, porque aparte de poner espacio, no te dice nada de qué hay en ese archivo. Muchas veces es simplemente porque dijiste descargar y te lo descargó de internet como figura 01. Y cuando la estás tratando de buscar, no hay manera de ver qué hay ahí, ¿no? O sea, ni explorador del buscador de archivos te va a ayudar, ni línea de comandos, va a ser súper difícil localizar esos archivos. Bueno, si borras este archivo, sacabas tu carrera.txt, pues también, ¿no? O sea, hay archivos bien importantes que tienen nombres malísimos porque les dejamos el nombre por defecto. Y en cambio estos son mejores nombres, ¿no? O sea, empiezan con una fecha, te hablan de qué es el contenido y tienen otras cosas buenas. Por ejemplo, los guiones bajos, aquí están separando metadatos importantes y vamos a hablar de esto un poquito más. Por ejemplo, aquí si yo quisiera hacer si yo importo los nombres de los archivos, porque los nombres de los archivos contienen mucha información, y separo dónde está el guión bajo, yo puedo separar cuál es la fecha del archivo y cuál es un poco más del nombre. Estos nombres de archivos van mejorando porque ya no tienen puntuación, no tienen espacio, sino que están separados por guiones altos. Este también es mejor porque, aunque sí tiene un código de figura, que no necesariamente es malo porque te habla de orden, tiene ya una descripción de qué es lo que hay en el archivo. Este también, ¿no? Empieza con el nombre de la persona que generó el archivo. Y este, bueno, también tiene la fecha de creación, el nombre descriptivo de qué hay. Y bueno, una vez, entre mis experiencias de lo peor de que hay, había uno que decía, el bueno es el de arriba. Y yo así, ¿cómo un archivo se puede llamar el bueno es el de arriba? ¿Qué tal que alguien ordenó por fecha y otro por nombre del archivo?
Y eso fue en el trabajo, no crean que fue en el kinder, o sea, el bueno es el de arriba. Entonces, o sea, realmente los nombres de archivos dejan mucho que desear, ¿no? Todavía. Y parece algo simple, pero realmente seguir como lineamientos fáciles va a ayudar mucho y tener en cuenta varias cosas que son buenas. Lo primero es amigables para computadoras y no solo es R. ¿Y qué quiere decir amigable para computadora? Bueno, esto implica que es fácil de usar expresiones regulares y globbing. Para ello queremos evitar, ya no mencioné, espacios, puntuación, acentos, caracteres especiales como la ñ. Tampoco queremos mayúsculas y minúsculas mezcladas porque pues va a ser más fácil usar expresiones regulares si no tenemos dos archivos cuya única diferencia es que uno se llamaba con minúscula y otro con mayúscula, así es que es mejor limitarse a usar pura minúscula. Y otra vez que es fácil operar sobre ellos. Entonces, globbing es algo parecido a expresiones regulares, pero está diseñado para operar en el shell también se puede en R, pero no sé si han visto en R muchas de las funciones para extraer archivos o operar sobre nombres de archivos tienen algo así como ese glob. Y ahí puedes poner como igual a porcentaje.xls o porcentaje.csv y extraer de una lista de archivos aquellos que acaban en .r o .xls o .csv o lo que sea, ¿no? O sea, es filtrar un subconjunto. Entonces, se parece hasta cierto punto a la idea de expresiones regulares, pero utiliza otras flashcards, o sea, utiliza otras nomenclaturas. Y de entre las diferencias más grandes es que en general no tiene cuantificadores, es decir, que en una expresión regular, por lo normal, tú tienes que decir, además de que puede ser más preciso en lo que estás buscando de texto, o sea, las expresiones regulares están hechas para operar sobre texto y buscar cadenas de caracteres en particular o patrones, ni siquiera cadenas particulares, sino patrones de texto en un archivo. En Globbing también es algo así, pero son como patrones más generales y están diseñadas, son operaciones del shell diseñados para extraer nombres de archivo. Entonces, por ejemplo, aquí estoy extrayendo todo lo que acaba con XLS. Y se parece a una expresión regular, pero no son las mismas instrucciones, ¿no? También en expresiones regulares hay un signo de estrellita, pero no quiere decir lo mismo. Entonces, hay cierto como traslape y la idea es similar, pero pues no es lo mismo. Pero bueno, igual es fácil entender lo que está haciendo, ¿no? Entonces aquí estoy enlistando todos aquellos archivos que acaban con XLS dentro del folder de fecundidad. Y bueno, como les decía, es más general que solo R. Y bueno, y expresiones regulares, aquí estoy usando una función del paquete file system, enlistando de fecundidad todos aquellos archivos que sean de Guanajuato o de Morelos. Y podríamos hacer expresiones regulares para extraer cosas más cuidadosas. ¿Y por qué estos nombres de archivos facilitan? Bueno, pues porque en particular sería más difícil construir una expresión regular, por ejemplo, si yo tuviera Guanajuato en mayúsculas y minúsculas mezclado, o si yo tuviera acentos o demás. Entonces, los nombres de archivos que son amigables para computadoras van a tender a facilitar el uso de expresiones regulares sobre ellos, porque muchas veces queremos iterar o hacer operaciones sobre los paths o sobre las rutas. Entonces, bueno, aquí estoy sacando todos aquellos que acaban en .r, todos los archivos R de ese directorio. Entonces aquí, otra cosa es utilizar como inteligentemente o no sé cómo la palabra, pero los cuantificadores, los caracteres especiales de guión bajo. Entonces, por ejemplo, los nombres de archivo muchas veces contienen metadatos que son de nuestro interés. Por ejemplo, la fecha en la que se creó el archivo. O aquí tengo un metadato que quiere decir el nivel de conocimiento para cada uno de los archivos. Entonces, si yo lo separo esos con guión bajo, va a ser más fácil para mí después extraer ese metadato del nombre del archivo. Entonces, por ejemplo, si quiero extraer este metadato del inicio, pues simplemente hago un separate
usando el metadato guión bajo. Entonces aquí estoy usando, por ejemplo, la función separate, donde hay guión bajo, y entonces aquí ya puedo separar en una tabla con 3 columnas. Y es pues como el número de archivo, el tema y la dificultad. O por ejemplo aquí estoy diciendo detecta todos aquellos archivos que tengan la palabra explora. Y bueno, es esta idea de usar como adecuadamente los guiones altos y guiones bajos para poder, pensando desde un principio que después puede ser útil extraer esos metadatos de los nombres. Y el segundo aspecto es que sean amigables para humanos. Entonces los nombres tienen que contener información y darnos contexto de qué se trata, ¿no? ¿Qué hay en ese archivo? ¿Qué estamos guardando? Y es el mismo concepto que los slugs en los URLs. Bueno, slug en realidad quiere decir babosa en inglés, pero viene de un acrónimo y sería esta parte en los metadatos. Entonces aquí tenemos que el nombre del archivo tiene 2 componentes, ¿no? Bueno, más. Este que sería como un metadato de la fecha en la que se creó, que también nos da información, pero sobre todo el slug sería esta parte en naranja, que nos está dando contexto de qué información contiene el archivo. Y está inspirado el nombre, creo que fue una idea de Jenny Bryan, en los slugs que hay en las páginas de internet, en los URLs de los HTMLs. Entonces, no todas las HTMLs tienen esto, pero el URL de un HTML te está indexando hacia qué página apuntar. Y podría aquí tener un número, que sería un entero, que te dice, pues simplemente apunta a cuál, pero una mejor idea es usar un slug que también da confianza, o sea, al usuario piensa que no es spam, por ejemplo, o sea, a mí me daría más miedo entrar, bueno, esta no porque es del Guardian, ¿no? Pero una página que no conoces y que además tiene ahí un montón de números. Esto te da contexto antes de pecar el link, pues ya sabes de qué se trata la página que vas a abrir. Entonces es la misma idea y también usa guiones altos. Entonces, si se fijan, no todos, pero muchas páginas de internet usan slugs para ser más amigables al usuario. Y además ayuda a identificar de manera única cada página. Entonces, igual que el nombre del archivo. Y bueno, este mismo concepto se puede aplicar a los nombres de los archivos para hacer mejores nombres. Y el último punto importante es que se ordenen convenientemente, ¿no? Entonces, incluir nombres de archivos con una componente numérica, que puede ser, por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto que tiene varios pasos, desde cargar los datos, limpiar, no sé, crear nuevas variables, a lo mejor queremos incluir un número que diga en qué orden se tienen que correr, o a lo mejor queremos poner una fecha que diga el archivo de en qué fecha se extrajo la observación o el CSV de cada archivo. Si vamos a usar fechas, lo más recomendable es usar el estándar ISO 8601, que es año, 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 bueno, año, mes, día. Y bueno, además de incluir ceros para tener longitud constante. ¿Por qué falló este intento? Era un buen intento, ¿no? Ya estaba usando números, pero fue un intento fallido. Le faltó 0, justo, ¿no? No hicieron padding de ceros, entonces es triste porque tratas de ordenar por el número de script y después del 1 te queda el 10. Y este segundo también es un intento fallido. ¿Alguien ve por qué es un intento fallido? Aquí tenemos, no estaba malo, estos son datos de INEGI, de fecundidad. Por el año. Exacto. Entonces aquí se Empiezas ordenó por el día. exacto, día, mes, año, y cuando ordenas, pues en vez de quedarte cronológicamente, pues se salta, ¿no? Porque las extracciones no fueron el mismo día, ¿no? Entonces, pero fuera de eso, pues eran buenos intentos, ¿no? Estaban ordenados por 1, introducción, 2, introducción a ggplot, bla, bla. Y aquí también, ¿no? Tenían fecha de extracción, que es el metadato. Después tenían un slug con información de qué hay en el archivo, pero pues no se usó el estándar correcto y sí es importante porque entonces no se ordenan de manera conveniente. Entonces, bueno, son estos 3 principios
Y ya un poco más concretamente son los tips de evitar espacios, puntuación, acentos, caracteres especiales, usar guiones viejos para separar metadatos, usar guiones altos para delimitar palabras y usar año, mes, día o alguna componente numérica que tenga ceros antes para facilitar el orden. Y bueno, esa es la parte de los nombres son importantes. Y lo que creo que también es importante es que es un esfuerzo pequeño adicional el momento de crearlo y va a repercutir mucho en el futuro tú, ¿no? Entonces, cuando estás haciendo tus archivos, creando tu proyecto, pensar en buenos nombres, pues tiene un costo, pero es un costo muy bajo, comparado con lo doloroso que va a ser después solamente dejar el nombre default con el que, no sé, que se te ocurrió, con el que se bajó del mail o que no representa nada, ¿no? Entonces, añadir la fecha y entonces aquí algo que ya no enfaticé es que para esto también usar Fs eran donde lo usábamos, por ejemplo aquí, dir-ls te da pues los paths utilizando las funciones del paquete fs, te da la lista de los paths y bueno, y aquí ya podemos iterar sobre esos paths para trabajar. Perdón, no sé si lo mostraste, pero ¿qué opinas de los acentos? No, los acentos no deben de existir porque son caracteres especiales que van a hacer mucho más difícil el uso tanto de expresiones regulares y además pues es complicado a veces cambiar de sistema operativo los archivos y tampoco ñ porque también es carácter especial. Sí, no, son malos. Los caracteres especiales son un problema. Otra ventaja que tiene FS es que, digo, regresando a caracteres especiales, es que todo usa el estándar UTF-8, que también ya tenemos entonces así todo más homogeneizado a trabajar siempre en un mismo encoding que no sea un problema. Y bueno, pues creo que eso es todo.